adoramos, te agradecemos tu misericordia, tu bondad, tu amor. Y gracias también porque nos permites en este día reunirnos para alabarte, reunirnos para reconocer tu amor, para agradecerte, y también nos permites escuchar tu palabra, oír tu voz, aprender de tu palabra. Señor, por poder alegrarnos de mirarnos unos a otros, de estar juntos. También te agradezco, Señor, por quien está escuchando esta transmisión en su hogar, Padre amado. Si por alguna razón no se puede reunir, tal vez por enfermedad o tal vez por alguna otra causa, Señor, que tu palabra también llegue a su corazón y donde se encuentra. Bendice a todos los que en este momento estamos aquí en tu presencia, tanto físicamente como en la distancia. Para ti no hay distancias y tú nos miras a todos juntos adorándote. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pues bienvenidos sean todos ustedes. Voltéense a ver, salúdense, sonríanse, mándense abrazos y besos. Bienvenidos sean todos ustedes también en línea, quienes están viéndonos en sus hogares. Bienvenidos a esta reunión de hoy, domingo 13 de febrero del 2022. Estamos contentos y alegres de poder reunirnos. Y vamos a dar paso antes del estudio de la palabra, quiero darles un anuncio. ¿Pueden tomar asiento? Sí, por favor, pueden tomar asiento. Y antes queremos dar un anuncio. ¿Cuántos saben que es importante no solamente el culto dominical, sino aprender día con día más? Tenemos reunión los miércoles, reunión de oración los miércoles, pero también ahora, ya que estamos nuevamente retomando todo en orden, pues vamos a dar un curso, 2 cursos, uno de discipulado básico. La intención que tengo al dar este discipulado básico, sé que algunos de ustedes o muchos de ustedes ya tienen bastante tiempo en el Señor, pero se nos han sumando nuevos hermanos, tanto aquí como en línea. Entonces se nos han sumado, y algo que es importante es que todos tengamos una base general de saber, bueno, quiénes somos y en qué creemos, ¿verdad? La base doctrinal. Y por eso, aunque algunos ya tienen tiempo en el Señor y ya saben muchas cosas, quiero pedirles a todos que lo tomen, porque los que lo saben pues podrán tomar notas y sistematizar y después replicarlo a otras personas que ustedes alcancen para Cristo. Y además podremos estar unificados en lo que creemos como manantial de gracia. Entonces, este curso va a ser a partir de esta semana, los martes, y los jueves también abrimos curso para matrimonios. Vamos a tener un tiempo para que los matrimonios sean edificados, para que reciban palabra y para que crezcamos también los jueves. Pero pues también tenemos el anuncio visual, ¿verdad, Luis? ¿Me quito de aquí o qué hago? ¿Sí? ¿Aquí me quedo congelado?
Talking about your words just stop making sense. They stop thinking, talking to you. Join myself. Ese es el aviso. Muy bien, como en los cursos van a ser por Google Meet, entonces manden, como dice ahí el mensaje, manden un mensaje para poderlos incluir en una lista de difusión y entonces unos 5 minutos antes de las 8 estarán recibiendo el link para que se unan a la reunión. Así va a ser la mecánica semana a semana. Ustedes por todos ustedes en línea y aquí en casa, teniendo ya su no, hacemos unas listas de difusión y recibirán 5 minutos antes el link para que se unan a la por Google Meet, porque la intención es que no sea una conferencia como esta, sino para que sea una reunión de compartir, de conversar, de interactuar todos, ¿verdad? Muy bien, pues ahora es el tiempo para que nuestras niñas vayan a la iglesia infantil y todos los demás vamos a la palabra del Señor, si es que mi tablet quiere trabajar porque no quería aprender, ¿verdad? Esta mañana quiero compartir con todos ustedes un mensaje o una enseñanza que son 7 maneras, o no maneras, mejor dicho, 7 pruebas para cómo saber que Dios me habla. Todos hemos de alguna manera preguntado o hemos escuchado, es que Dios me habló. Y entonces oímos a alguien que dice, es que Dios me habló y entonces nos quedamos, híjole, y a mí nunca me habla. ¿O por qué no me habla como le habla al hermano? Y pensamos que Dios, cuando alguien dice Dios me habló, fuera algo así como una especie de en la época antigua, en el tiempo de los profetas, pues sí, el Señor de pronto traía, dice, vino el Espíritu sobre el profeta y él prácticamente entraba casi en un trance, lo digo en el mejor sentido de la palabra, pero entonces él recibía la voz de Dios. Ahora Dios habla como dice Hebreos, muchas veces y de muchas maneras. Dios nos habla de muchas maneras, muchas veces. Así que resulta que es importante que sepamos cómo es que Dios nos habla y estar seguros que Dios nos está hablando. Este mensaje ya hace algunos 5 o 6 años quizás lo compartí, pero como dice Pablo en Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. A veces es bueno repetir algo. Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. ¿Están alegres en el Señor? Alégrense en el Señor. Recordemos esta enseñanza. Pase lo que pase, alégrense en el Señor. Por eso hace ratito que Raúl decía, gracias por la contaminación, realmente me cayó el 20, porque hay que alegrarnos en el Señor. ¿Y cuántas veces y cuánta gente que vive en la Ciudad de México se la pasa quejándose? Quejándose del tráfico, quejándose de la contaminación, quejándose de cuántas cosas. Y falta agua. Bueno, hay situaciones que son difíciles, pero dice el Señor, amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Digo, yo sé que lo voy a decir con un poco de broma, ¿verdad? Pero pues faltó agua ahí, pues qué rico, porque hoy hace frío, no me baño. No, yo sé que eso no es el caso, pero alegrarnos en el Señor, porque de todas las maneras y circunstancias podemos estar siempre en su presencia y ese es el punto principal. Pero como no voy a hablar sobre Filipenses 3:1, el renglón que me importa subrayar es cuando dice, nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Y de la misma manera yo eventualmente me habrán oído los que tienen ya muchos años conmigo, que eventualmente repito alguna enseñanza porque es necesario para los que se van sumando a la iglesia y también para todos nosotros recordar las cosas, porque para nosotros es para proteger nuestra fe. Y por supuesto que hablar de las 7 maneras, o no, otra vez maneras, sino las 7
pruebas, vamos a llamarle así, las 7 pruebas para saber que Dios me habla, es algo muy importante para proteger nuestra fe. La verdad es que cada cierto tiempo, como pastor, tengo que aguantar, escuchar la frase, pastor, Dios me habló y me dijo. Y yo digo, y de pronto la supuesta palabra que recibe la persona de Dios es algo como que fuera completamente de lo que tiene que ver con lo que el Señor mismo enseña. Entonces, cuando alguien dice Dios me habló, parece como que ya uno no tiene posibilidad de ningún argumento. Tú llegas y me dices, es que Dios me habló que ahorita me tengo que ir. Pues, ¿qué hago? Si Dios te habló, pues yo me cuadro, ¿no? ¿Quién soy yo para ir en contra de Dios? Pero muchas veces no es tanto que Dios nos habló, sino que hay algo que queremos hacer y le ponemos el maquillaje de Dios me habló. Para evitar eso es importante poder saber las 7 pruebas cuando sabemos que Dios nos habló. Ahora, hay otras ocasiones que también legítimamente creemos que Dios nos habló, pero entonces tenemos que saber si en verdad Dios nos habló y cómo es que nos habla. Ahora, todos tenemos claro que el Espíritu Santo es nuestro amigo y nuestro consolador, ¿no es cierto? Eso ya no nos cabe duda. ¿Alguien podría ir a decirles que si bajan su voz? Alberto, por favor, ahí te encargo, porque están hablando casi a gritos. Estaba diciéndoles, entonces, todos estamos de acuerdo, ya a estas alturas de nuestra vida cristiana sabemos que el Espíritu Santo es nuestro amigo, es nuestro consolador y es el que nos guía a toda verdad. Esto es el punto de partida fundamental. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Él nos habla para recordarnos la palabra, para mostrarnos la verdad, para redarguirnos cuando estamos alejándonos de Dios o francamente pecando. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye. Por eso hay una gran diferencia entre pecar cuando somos cristianos o pecar cuando no lo éramos. Cuando no éramos cristianos, mucho de lo que pecábamos lo considerábamos diversión o deleite y no nos causaba ninguna inquietud. El Espíritu Santo es el que nos redarguye cuando nos enseña y nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo también nos alerta de peligros, nos advierte a dónde sí o a dónde no. Y cuando es necesario, bueno, y siempre es necesario, el Espíritu Santo de Dios nos da sabiduría para tomar una decisión. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por cierto, comencé diciendo que el Espíritu Santo nos recuerda la palabra. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Leerla, cuando menos leerla, por supuesto, memorizarla y estudiarla. Pero ¿qué va a recordarnos si no leemos? Hay cristianos que realmente no leen la palabra. Yo siempre digo, bueno, ahora ya no porque ya son electrónicas, pero cuando todavía eran como esta, yo siempre decía que hay cristianos que el domingo en la mañana, después de que se arreglan, desayunan y todo, empiezan a buscar su Biblia, por fin la encuentran en algún lado, les soplan el polvo y ya se vienen. Porque hay cristianos que nunca la abren. La palabra tiene que ser leída, memorizada y estudiada. Mi esposa ha estado dándoles una serie de estudios y de devocionales acerca de la importancia de la memorización de la palabra. Bueno, entonces, es el Espíritu Santo el que nos va a guiar. Y cuando oramos, hablamos con Dios. Eso es básico lo que estoy diciéndoles. Pero también necesitamos que Dios nos hable. No solamente hablar, sino que Él nos hable. Y para eso tenemos que poner muy atentos nuestros oídos espirituales. Dios nos habla, como dice Hebreos 1, muchas veces y de muchas maneras. La más importante es la Biblia. La más importante, la manera como nos habla, es la Biblia tanto en la lectura personal como en este momento, en la predicación pastoral. Pero también Dios, cuando Él quiere, a veces nos habla mediante el don de profecía de una persona. El don de profecía de una persona.
como cuando lo hizo, cuando vino la pastora Guti de visita y tuvo un momento en que al saludarnos dio una palabra profética. Dios habla a través de alguien que tiene don de profecía y Dios usa esa palabra profética. Dios también nos habla por medio de sueños, por ejemplo. Sí, Dios nos habla por medio de sueños, ¿verdad? Ahora, aquí tengo que, como les digo, tenemos que ver las diferentes pruebas para saber que Dios nos habla, porque tenemos que saber diferenciar cuando Dios nos habla, si Dios nos habló a través de un sueño o es que comimos demasiadas quesadillas esa noche. Dios nos habla por medio de sueños, Dios nos habla por medio de visiones también, ¿verdad? Por medio de visiones dirán, bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, hay ocasiones en que tú estás orando y viene a tu imaginación eso, una visión, y Dios está hablando a través de esa visión, ¿verdad? Dios nos puede hablar también a través de una circunstancia cotidiana o no tan cotidiana. Dios nos puede hablar por medio de una impresión interna muy fuerte en el corazón, lo que podríamos llamar como intuición, pero es una impresión fuerte en el corazón. No sé si algunos de estas cosas que he mencionado lo han experimentado. De pronto tienes una impresión muy fuerte en el corazón de que debes hacer algo, o debes llamar a alguien, o debes ir a algún lado, y eso es una impresión fuerte en el corazón, o una impresión fuerte en el corazón que no vayas hacia allá. También Dios nos habla a través del consejo de una persona madura en la fe o en la vida. También los consejos de las personas con madurez nos ayudan mucho. Pero ahora, ¿cómo saber cuándo es que Dios me está hablando realmente y no es mi carne y no es mi deseo y no es incluso el diablo? Porque también podríamos confundir que Dios nos está hablando cuando en realidad es el diablo el que nos habla. Y si tienen alguna duda, podremos recordar cuando Pedro está con Jesús, bueno, están los discípulos con Jesús y Jesús les comienza a decir que ya pronto vendrá el momento en que él habrá de ir a Jerusalén, será crucificado. Y entonces Pedro le dice, no, Señor, no suceda esto contigo, no lo hagas. Y pareciera que estaba hablando Pedro, pero ¿qué es la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. Sí, le estaba reconviniendo, le decía, ¿no? Entonces, pudiera ser en un momento dado incluso una palabra engañosa de parte de Satanás. Entonces, ¿cómo saberlo? Bueno, yo quiero entonces por eso proponerles 7 pruebas para saber que Dios nos está hablando. La primera de ellas, eso que he soñado, esa visión que he tenido o esa palabra profética. Ahora, por cierto, con la palabra profética debo decirles, tenemos que ser muy cuidadosos porque con el internet, con todas las redes sociales, hay tanto. Antes yo nada más decía con la televisión, con enlace o con el radio, pero ahora hay tanto flujo de cristianos y pseudocristianos y cristianos equivocados que tenemos que tener discernimiento. No todo el que saca un sermón al aire, ya necesariamente por eso vamos a creerlo, tenemos que discernir. Entonces, primera de las pruebas para saber si Dios nos está hablando. Esto que estoy soñando, esta visión que estoy teniendo, esta impresión que tengo en mi corazón, ¿está de acuerdo con la Biblia? Punto de partida. ¿Esto está de acuerdo con la Biblia? Porque Dios nunca va a hablar contradiciendo la Biblia. Su palabra revelada, Él nunca la va a contradecir. Nunca se va a contradecir a sí mismo en la Biblia, en lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces de pronto alguien puede decir, no, es que Dios me habló que me separe de mi esposa para irme de misionero a China. Ay, qué tierno se oye y bonito, ¿verdad? ¿No será que lo que pasa es que quieres un buen pretexto para separarte? Ahora, Dios
querría que se separara de su esposa este individuo para irse de misionero a África o a Brasil. Simple, no está de acuerdo con la Biblia. Lucas 21, 33, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mismo Jesús lo dijo, mis palabras no pasarán. En Gálatas 1:8, los estoy diciendo muy rápido por si quizás prefieran tomar notas que buscar los pasajes, porque si los buscamos, como van a ser muchos, pasaríamos mucho tiempo. Pero en Gálatas 1:8 dice así, mas si aún vosotros, es más, saben que sí quiero que lo vean, porque cuando se ven las cosas se entienden dos veces, se graban mejor. Gálatas 1:8. ¿Cuántos lo tienen? Dice así, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es tremendo lo que dice, porque el propio apóstol Pablo dice, incluso si después yo vengo otro día, yo mismo les enseño otra cosa distinta del evangelio que les hemos anunciado, o un ángel, sea anatema. ¿Qué es eso de sea anatema? Es, en la Nueva Traducción Viviente dice, que le caiga la maldición de Dios. ¿Cómo ves? El apóstol Pablo diciendo, cualquiera que enseñe otra cosa o que pretenda decir una palabra profética o una visión, un sueño, pero que sea contrario a este evangelio que les anunciamos, le caiga la maldición de Dios. Entonces, prueba número 1, ¿está de acuerdo con la Biblia? Número 2, esta impresión que estoy recibiendo, este deseo intenso que estoy teniendo, o esto que he soñado, ¿me hace esto más como Cristo? En otras palabras, ante esto, ¿qué haría o qué pensaría Jesús? Tenemos que tener ese cuidado y esa calma. ¿Me hace más como Cristo? ¿O me hace rebelde? ¿O me hace indiferente? ¿Qué pensaría Jesús? Filipenses 2:5 dice, Filipenses 2:5, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que en cada uno de nosotros haya el sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo creo que Dios me está hablando, esto que creo que Dios me está hablando me acerca más a Cristo, me hace más parecido a Cristo, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo lo resolvería él? En 2 de Corintios 10:5 dice que mejor lo leo, lo quería decir así muy al vuelo, pero 2 Corintios 10:5 dice así, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Este pensamiento está siendo obediente a Cristo? ¿Es un argumento, o a veces también yo puedo tener una decisión derivada de la altivez de mi espíritu y quererme autoconvencer de que Dios me está hablando? ¿Me ha pasado solo a mí? ¿O a alguien más le habrá pasado de vez en cuando?
¿eh? Porque sí me ha pasado. A veces en algún momento algo que deriva de mi altivez y de mi orgullo, y yo digo, es que Dios me está diciendo, me está guiando. Aguas, ¿me hace como Cristo? En Santiago, dame un segundito, ahorita te doy la palabra. En Santiago 3, 14 y 15 dice: pero si ustedes tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Ahora, puede ser no necesariamente directo sobre esa circunstancia en particular, pero cuidado con lo que dice aquí, Santiago 3, 14 y 15. Yo puedo estar queriéndome sentir muy espiritual y que Dios me habla y que Dios está prácticamente en línea directa conmigo, pero con alguna persona de pronto traigo celos amargos, de pronto con alguien traigo un rencor por ahí atrapado, una amargura en mi corazón, y entonces estoy sintiendo que Dios me habla mucho. Entonces dice, no mientan contra la verdad, porque ahí no puede venir la sabiduría de Dios. Cuando hay celos amargos y contención, sino esa sabiduría o esa supuesta sabiduría es terrenal. Es fuerte esto, ¿verdad? Santiago 3, capítulo 14, versículo 14 y 15. Es terrenal, animal y diabólica. Yo sé que esto no es muy frecuente que lo prediquemos en los púlpitos, ¿verdad? No es tan agradable poder decir aguas porque de repente alguna idea que tú tienes que crees que Dios te está hablando, resulta que no es más que resultado de una actitud terrenal, animal y diabólica. Qué fuerte como habla Dios. Entonces, ¿esto me hace más como Cristo? Andrea, ¿qué querías decir? Cuando nosotros tenemos, o sea, decimos, ay Señor, o sea, pedimos una señal a Dios sobre algo que sabemos en nuestros corazones por el Espíritu que está de Dios en nosotros. Sabemos que está mal, pero queremos decir, bueno, estaba yo leyendo un libro que de eso decía, ¿no? Cuando tú dices, ay Señor, por ejemplo, con un varón, ¿no? Bueno, una mujer que anhela un varón, y dice, ay Señor. Bájate tantito para que se oiga, para que también los que están en línea te oigan. Que decía, si este hombre es para mí, por favor que mañana el cielo sea verde. O sea, pidiendo ese tipo de cosas, a uno se va contra la palabra, poner a prueba al Señor de esa forma y también no siendo humildes y sinceros en nuestro corazón con las respuestas del Señor, porque sabemos por su palabra que a lo mejor ese varón, en este caso, no es el apropiado para mí, y aún así quiero ir en contra de, o quiero que se haga mi voluntad sobre la de Dios, pero quiero... No se unan en yugo desigual con los incrédulos, pero estás duro y dale con qué se lo quiero para mí, Señor, ¿no? Y me hiciste pensar ahorita en tu ejemplo exagerado, pero extremo. Alguien se quiere divorciar y dice, Señor, si tú quieres que siga con él, que mañana el cielo amanezca azul, verde, ¿no? Pues bueno, no amaneció verde. Entonces no quieres que siga con él. Eso es orgullo absurdo, ¿verdad? Llegamos a extremos a veces así, pero a veces llega a ser tan grande la confusión de espíritu que esos extremos que aquí parecerían ridículos llegan a ser reales. Entonces, gracias, Andrea. Número 1, está conforme a la Biblia. Número 2, me hace más como Cristo, me acerca más a Él, pero además no solo me acerca más, sino me hace más parecido a Él. Tercera prueba, ¿lo confirma mi familia de la iglesia? Alguno reaccionará diciendo, no, bueno, pero ¿por qué? Es que si Dios me habla a mí, no tiene por qué hablarle a los demás. No, espérame. Dios, desde el principio, siempre nos incluyó o nos agregó en un pueblo y después en iglesia. La palabra del Señor nos dice que somos miembros los unos de los otros. En Romanos, en Corintios, en Efesios nos habla de que no, los cristianos no somos entes aislados
que podemos estar cada quien en nuestra relación con Dios y que los demás se vayan a la goma. No, somos miembros los unos de los otros. Por eso es tan importante la iglesia. No que sea la institución que salva, pero es la familia a la que Dios nos une. Y entonces ahí el Salmo 133, por ejemplo, dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Así que si alguien dice: no, es que yo quiero ser cristiano y estar nada más yo solito, te tengo noticias. Al estar habitando los hermanos juntos en armonía, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y aquí, sin vuelta de hoja y sin rodeo, abro el paréntesis para quienes nos están escuchando en línea: a menos que vivas en otra ciudad, a menos que estés postrado en cama, de verdad te invito a que ya te reúnas el domingo en la iglesia aquí en Manantial de Gracia, en el Salón Fascinación, porque es en la comunión de la iglesia donde el Señor nos llamó a estar juntos. La pandemia nos obligó a replegarnos, pero una cosa es que la pandemia nos obligó a replegarnos y otra cosa es que nuestra comodidad sea más grande que nuestra obediencia al Señor, o que incluso el diablo nos engañe metiéndonos un montonal de miedos y decir: no, a la iglesia no voy. Claro, tengo que ir a trabajar y voy, y si voy a trabajar y no tengo vehículo, voy en transporte, pero a la iglesia no voy. Entonces, aprovecho este paréntesis para decirte que a menos que vivas en otra ciudad, y si vives en otra ciudad, nos da mucho gusto que nos sigas en esta forma y que seas parte de nosotros a distancia, pero de otra manera, de verdad te invito a que te congregues. A lo mejor trabajas el domingo en la mañana, bueno, ok, te puedo entender eso, pero congrégate, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y porque además, una tercera prueba, como les digo, es: ¿lo confirma mi familia de la iglesia? Efesios 3:10. Corintios, Gálatas, Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Lo repito despacito: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es por medio de la iglesia también que Dios da seguridad cuando creemos que Dios nos está hablando. Y aquí abro dos incisos. Si Dios te ha hablado genuinamente, entonces hará que tu pastor también esté de acuerdo y convencido al respecto. Esto es algo también muy importante para tu protección y cobertura espiritual. Si de verdad, genuinamente Dios te ha hablado, entonces va a hacer que tu pastor esté de acuerdo con esa idea o decisión que crees que debes tomar dirigido por Dios. Y si tienes dudas, veamos Hebreos 13:17. ¿Quién lo tiene? A ver, hermana, lo puede leer, pero bien duro para que también nuestros hermanos que están escuchando. 13:17. Ajá. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esto no es provechoso ni para los pastores ni para los hermanos que están bajo su cuidado. Dice el Señor: obedeced a vuestros pastores. Yo sé que esto no es muy popular que un pastor lo predique, ¿verdad? No es precisamente la postura más popular, pero toda la enseñanza la debo dar. Entonces, la confirma la iglesia, y como inciso A, eso que Dios te habló,
O sea, para que sepas que Dios te ha hablado genuinamente, hará que tu pastor esté de acuerdo. Si tu pastor no está de acuerdo, entonces debes tener cuidado. O debes reconsiderar y regresar y decirle, Señor, te entendí mal. ¿O qué sucede? Y en segundo lugar, inciso B, si Dios te ha hablado genuinamente, también otros hermanos entonces te van a hablar al respecto. ¿Verdad? De pronto puede ser que tienes un llamado determinado. Entonces otros hermanos también te pueden ayudar. Es que yo tengo el llamado, por ejemplo, imaginen a Luis en 1987, que es cuando inició esta aventura de entrar al seminario. Pero imaginen a Luis que dijera, tengo el llamado para ser un cantante para el Señor. Y yo hubiera sentido la fuerte impresión porque yo veía a Marcos Witt, a Marco Barrientos, a tantos otros hombres tremendos de Dios cantándole a Dios alabanzas, y entonces me empiezo a emocionar y digo, yo tengo el llamado para cantar alabanzas al Señor y ser un cantante de tiempo completo en mi ministerio. Pues óiganme cantar 5 segundos y me dirán si ese es mi llamado, ¿verdad? Y con ese ejemplo que puede parecer un poco chusco y extremo, hay muchas otras cosas que podemos pensar que Dios nos está diciendo y nos pueden ayudar a otros. Oye, no, mira, mejor por acá. Dice Proverbios 11:14, donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, esta es la tercera prueba para saber si Dios nos habla, que también hay un sentir en la comunión de la iglesia. Por eso es bien importante ser parte de la comunión de la iglesia. Cuarta prueba para estar seguros que Dios nos habla. Esto que soñé o esta impresión en mi corazón, estas ganas tremendas que tengo o incluso este trabajo que me ofrecen, porque también no todo tiene que ver con el ministerio, este trabajo que me ofrecen puede ser una oportunidad que para alguien aparentemente pueda sonar muy atractiva, pero hay que considerar. ¿Por qué? Porque una cuarta forma de saber si Dios nos está hablando es, ¿esto es consistente con el propósito para el que Dios me creó? Te están invitando a hacer prestanombres. Es un buen trabajo, ¿verdad? Te van a pagar bien. ¿Es consistente con el propósito para el que Dios me creó? ¿No? Te están invitando a algún determinado trabajo, pero desde que empiezan los tratos en el trabajo te dicen, pero que hay un moche. ¿Es consistente con lo que Dios me creó? ¿Para lo que Dios me creó? Es decir, tenemos que ser sabios para las decisiones que tomamos. Dice en Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos creó para buenas obras. Ahora, yo sé que también esta moderna cultura, tanto moderna y posmoderna en la que vivimos, tiene la tesis filosófica de que si vivimos en este mundo, vivimos una sola vez y es para ser felices y para gozarla bien. Pero no necesariamente, no es necesariamente el objetivo de Dios el que estemos aquí nada más para ser felices. Podemos ser felices y muy egoístas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En otras palabras, lo que creo que Dios me dice es buena obra que Él preparó de antemano, o puede ser una trampa del diablo, o puede ser una necedad de mi ego y de mi carne.
Por eso esa cuarta prueba es saber si esto es consistente con el propósito para el que Dios me creó. Y esto también tiene que ver con los dones espirituales, con lo que Dios nos ha equipado, porque Dios nos ha dado dones y talentos para poder hacer buenas obras para las que Él nos creó de antemano. Tenemos que saber, por ejemplo, cosas para las que somos buenos y somos hábiles y ponerlas por obra. Esa gran mentira de la sociedad moderna, tú puedes ser todo lo que quieras y te propongas. ¿Cómo se dice eso por todos lados y a todas horas y en todos? Se dice tanto que mucha gente termina creyéndosela, ¿verdad? Se aplica aquella norma de que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Y por todos lados se oye aquello, tú puedes ser todo lo que quieras y te propongas. ¿Qué tal si mejor tú puedes ser todo lo que Dios quiera y tú te propongas hacer para Dios? Yo no escuché ningún amén. Amén. Cambiemos esa mentalidad. ¿Vamos bien? Ya estamos cerquita del final. Ya cuando yo digo número 5 de 7, pues ya pueden empezar a decir, ya mero acabamos. Número 5. Esto tiene que ver con mi responsabilidad de hacer o de cambiar. ¿Sabes que cada uno de nosotros tenemos responsabilidades que hacer? Y también somos responsables de cambiar cada día para ser un poco más semejantes a Jesús, para ir poco a poco, cada día más y más creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Dios no nos llama. Es cierto, por ejemplo, otra de las falacias que solemos tener los cristianos, Dios nos ama tal como somos. ¿Cuántos saben que esto es cierto? Te voy a decir. Exactamente. Creo que podríamos ser más claros para decir, en un punto de mi vida, Dios me amó tal como era, pecador, alejado de Dios, indiferente a Él, egoísta, y Dios me amó tal como era y así me llamó. Pero a partir de que Él me apartó para Él, Dios quiere que cada día seamos mejores personas y cada día nos llama a ser más cercanos, a acercarnos a la estatura del varón perfecto. Entonces, cuando somos cristianos y decimos, no, es que Dios me ama como soy, perezoso, fumador, egoísta, rencoroso, pero Dios me ama como soy. ¿Qué no dice? Volvemos otra vez a las anteriores. ¿Qué dice la palabra? Volvemos a las anteriores, ¿verdad? ¿Es consistente con el propósito para el que Dios me creó? Entonces, ¿tiene esto que ver con mi responsabilidad de cambiar o de hacer? El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 21, cuando habla con Pedro y le dice a Pedro, llegará el día en que tú vas a padecer como mártir y vas a morir como mártir. Vamos a leerlo. Juan 18, ábranlo por favor. Juan capítulo 18 y versículo 21. Tengo mala cita. No. Anoté mal la cita, pero les voy a narrar la situación. Y ahorita me ayudan ustedes a corregir la cita que tengo mal en mi apunte.
Cuando Jesús habla con Pedro, le dice, va a llegar el momento que tú vas a padecer. Y dice, te van a llevar a donde no quieras, te van a ceñir y te van a llevar a donde tú no quieras. Y finalmente dice, morirás como mártir. Entonces Pedro, volteando hacia Juan, y le dice, ¿y él qué? ¿Se acuerdan eso? Y Jesús le dice, lo que suceda con él no es tu asunto. A ver si ahorita me ayudan, porque tomé mal la cita y si me concentro a buscar la cita, pues ya no sigo hablando, ¿verdad? Pero recuerdan esa ocasión o ese incidente, ¿verdad? Yo lo interpreté de esta manera: Pedrito, vas a padecer y vas a morir. ¿Y qué de Juan? Eso no es asunto tuyo, Pedrito. Eso no es asunto tuyo, mi Pedrito. Entonces, esto tiene que ver con mi propio proceso con Dios, pero con lo que es mi responsabilidad de hacer o de cambiar. Cuando intentamos ser el Espíritu Santo para alguien más, nos metemos en problemas. Cuando empezamos a decirle, tú tienes que hacer esto y cásate con esta persona, ¿verdad? Dios me dijo, ¿verdad? Luego llegan, ya no es muy común, pero yo tengo muchos años en el Señor y algunas de mis hermanas aquí, mi hermana Mari, mi hermana Socorro, sobre todo Mari, que como pastora también recorrió mucho camino, ¿verdad? Había cierto tiempo en el pasado no muy lejano, hace unos 20, 30 años, que algunos muchachos llegaban con una muchacha y le decían, Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa, ¿no? Y la muchacha así como, así casi, ¿y ahora qué hago? Bueno, una cosa es que tú tengas ganas de que sea tu esposa y otra cosa es que Dios le dijo a ella que sea su esposa. Entonces, cuando intentamos hacerla de Espíritu Santo, nos metemos en problemas, ¿sí? Juan 21, ¿qué? Juan, otra vez. Juan 21. Ah, ahí estaba la falla. Juan 21. Juan 21. Juan 20, no, 18, ¿verdad? Con razón, intercambié las citas. Juan 21, 18. Ok, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. ¿Ok? Eso es lo que buscaba. Gracias, intercambié los números. Entonces, Dios me dijo que te dijera, es una frase muy peligrosa que puede causar mucho daño. Dios me dijo que te dijera. También en esto hablo de palabra profética. Dios me dijo que te dijera, Andrea, que te vayas de misionera a la parte más norte de la Siberia, porque allá hace falta la palabra de Dios. Bueno, a lo mejor yo tengo muchas ganas de que haya una misionera o un misionero en la Siberia, pero es muy peligroso de pronto asumir que Dios me dijo que te lo dijera, a menos que de verdad Dios me lo haya dicho. Y entonces, ¿qué sucedería? Que antes de que yo te lo dijera, Dios ya te lo habría dicho a ti. Y entonces cuando yo vengo con Andrea y le digo, Dios me dijo que te dijera que vayas a la Siberia de misionera, ella se alegra y dice, justo es lo que Dios me había estado diciendo en estos meses. Y se confirma. Pero cuidado con movernos porque alguien dice que Dios te dijo. Cuidado. Si realmente Dios me habla para otras personas, debo observar 3 pautas. Ahora, aquí hablando de un momento profético, si Dios me habla para otra persona, para que yo pueda decir, Dios me dice esto, tengo que observar 3 pautas
que están en la primera carta a los Corintios. ¿Cuáles son estas 3 pautas? Primero, debo ser paciente y orar dándole a Dios la oportunidad de hablarle directamente a ese hermano o a esa hermana. Yo tengo una impresión de que Dios me está diciendo algo, entonces debo orar y ser paciente para que Dios le dé la oportunidad o le dé la oportunidad a esa persona y le hable directamente. Número 2, Dios me va a usar o te va a usar solo para confirmar lo que ya le dijo de antemano. Y número 3, lo que le voy a decir de parte de Dios lo edifica, lo exhorta o lo consuela. Porque la palabra profética, de acuerdo con 1 Corintios capítulo 14, es para edificación, para exhortación y para consolación. De manera que si alguien un día llega y te dice, Dios me dijo que tú eres un cochino pecador, que debes arrepentirte y ya mejor no vuelvas a decirte cristiano. ¿Sabes qué? Mucho gusto, buenas tardes, hasta luego. ¿No? Porque eso no edifica, no consuela, no exhorta. 6ª prueba. Espero que las estén anotando, porque si no, al rato no van a saber ni cuál fue la primera. 6ª prueba. ¿Esto que creo que Dios me dice es de convicción o es de condenación? Porque también aguas. Aquí, por ejemplo, entra mucho en juego cuando alguien cae en pecado, cuando alguien se desvía del propósito de la voluntad de Dios y viene ese momento de arrepentimiento, pero cuando ese arrepentimiento viene de Dios, va a ser de convicción. Pero hay veces que ese arrepentimiento es más bien un remordimiento que viene de Satanás. Y es entonces cuando no puedo volver a la iglesia. No, es que con qué cara regreso a la iglesia. No puedo alabar a Dios si soy un pecador y no, yo no puedo, sería hipócrita alabando a Dios. Eso es condenación. Porque Dios quiere que nos arrepintamos, que le pidamos perdón a Él y que volvamos a la comunión con Él y con la iglesia. Es que no puedo ni siquiera orar, estoy tan avergonzado con Dios. He oído ese argumento alguna vez. Estoy tan avergonzado con Dios que ni siquiera puedo orar. No puedo ni leer la Biblia. ¿De dónde creen que venga eso? La convicción es para moverme a algo que debo hacer o de cambiar. Otra vez, hacer, no ser, hacer. La convicción es para moverme a algo que yo debo hacer o que debo cambiar. La condenación viene de Satanás y solamente me deja con las ideas de soy un cochino pecador, soy un tonto, no sirvo para nada, no valgo, ya Dios no puede recibir mis oraciones, yo ni con qué cara puedo leer, con qué cara voy a orar. Eso es lo que viene de Satanás. Si pudiera yo describirles un poco un cuadro comparativo, diría convicción contra condenación. La convicción viene de Dios, la condenación viene de Satanás. La convicción expone lo que no está bien. La condenación te ataca como persona. Una cosa es que la convicción de Dios te dice, esto que acaba de suceder es pecado y está mal. Y Satanás dice, eres un inútil pecador, ¿con qué cara se te ocurre acercarte a Dios? Viene a atacar tu persona. La convicción dice Dios, en la convicción Dios te dice, tienes que cambiar y tienes que cambiar esto. En la condenación, Satanás te dice, eres un fracaso y no vales como cristiano. Ya para qué cambias, eres un fracaso. La convicción está envuelta con el amor de Dios. La condenación está sazonada con el odio de Satanás contra ti. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando tú tengas una impresión en tu mente o en tu corazón
que es de condenación, no es de Dios, no proviene de Dios. Cuando tú tengas en tu mente o en tu corazón una idea de es que eres un fracaso y ni siquiera tiene caso que vuelvas a orar porque mira nada más que hipócrita, eso viene de Satanás, no de Dios. Dios dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y confesar en vuestros pecados, Dios es fiel para perdonar vuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Si la impresión que viene de tu corazón es para condenación de otro, eso viene de Satanás. Porque también puede ser que de pronto viene aquello de, no, hombre, y se dice cristiano, pero míralo. Yo no sé para qué tanto ora y ora si ni cambia. No, yo sé que nadie ha pensado eso jamás de nadie. Yo nomás lo leí por ahí en una novela de ficción. Yo no sé para qué se dicen cristianos si ni cambia. ¿Eso viene de Dios o de Satanás? Si viene de Dios, te va a guiar a dar una palabra de exhortación. En lugar de señalar, vas a acercarte con ese hermano, con esa hermana y en amor le vas a decir, como lo vimos la semana pasada también, ¿se acuerdan? Vas a reconvenirle y decirle, hermano, te amo, pero estás mal. Hermana, te amo, pero está mal esto. Y ¿cómo le hago para ayudarte a seguir adelante? Eso viene de Dios. La condenación viene de Satanás. Cuando alguien siente condenación, entonces, pues al final de cuentas se aleja y puede ir a hacer un montón de cosas pensando que Dios se las está demandando y ni así se va a librar del sentimiento de culpa. Y entonces podemos hacer un montón de cosas y buenas obras y lo que sea, pero la culpa ahí sigue. Si la culpa sigue, entonces no viene de Dios. Porque Dios nunca va a atacar nuestro valor como personas y mucho menos como hijos de Dios porque somos sus hijos. La condenación es una nube oscura de culpa y es como trabaja Satanás. Tanto la condenación para sí mismo como la condenación a otros. Satanás así trabaja cuando condenamos a otros. Entonces, hay algo bien interesante en el proceso del anzuelo que tira Satanás. Y esto se los doy extra. Esto va extra. La manera como tira Satanás el anzuelo es que antes de que peques, él minimiza el pecado. Hombre, no es para tanto. No pasa nada. Antes de que peques, minimiza el pecado. Y entonces hace que lo veas como algo que pues, no es para tanto, no pasa nada. Pero cuando ya pecas, él maximiza el pecado para que no puedas creer que Dios te perdona. Ese es el proceso de Satanás. Una vez que caes, entonces el mismo Satanás maximiza el pecado de tal manera que te hace creer que Dios no podría perdonarte. Sino que si es astuto el cuate. En cambio, cuando Dios nos habla, es como un punto de luz que muestra lo que no está bien para que lo cambiemos y Él mismo nos ayuda a cambiarlo. Así que, sexta prueba de saber si Dios nos habla, esto tiene que ver con mi hacer, esa es la quinta, con mi hacer o cambiar, y la sexta, esto que creo que Dios me dice, ¿es de convicción o es de condenación? Y por último, pueden ustedes decir amén, y ahora sí acabamos. Séptima prueba de que Dios te habla. ¿Sientes la paz de Dios? Filipenses 4:7 dice que no estemos afanosos por nada, sino que tengamos la paz sobrenatural de Dios. Entonces, una séptima prueba es, ¿sientes la paz de Dios? Y ¿saben qué? Aquí el orden de los factores sí altera el producto. ¿Se dan cuenta que la dejé al final? Porque cuando nosotros queremos maquillar nuestros deseos y nos autoengañamos, lo primero que decimos es que yo siento paz. Si esto viene de Dios, siento paz. ¿Verdad que sí? Sí somos re chidos para acomodarnos. ¿Verdad? Pero ¿a poco no es cierto que muchas veces hemos antepuesto la paz?
Y es la primera prueba que queremos decir que tenemos. Es que si no fuera de Dios, entonces el Espíritu Santo me estaría inquietando. Pero por eso ya les di 6 anteriores. Y la séptima. ¿Sientes la paz de Dios? Tienes que tomar una decisión, por ejemplo, de cambio de empleo o de aceptar una responsabilidad diferente. Ahora sí, ¿sientes la paz de Dios o te sientes abrumado y presionado demasiado? No digo que muchos cambios sí implican una inquietud, una sensación de inquietud. Y por otro lado, digo, son cosas tan sutiles, porque tampoco se trata de que seamos cobardes y que no nos movamos por miedo. Pero una vez que hemos buscado de Dios y que Dios nos está guiando, ¿sientes paz? ¿O te sientes angustiado o confundido? Mira, mientras te sientas confundido, abrumado, abrumada, lleno de depresión y de angustia, mejor no te muevas. Espera a que Dios responda, a que Dios te dirija a tomar esa decisión. Porque si a pesar de que pasa el tiempo de oración y pasaste por los anteriores 6 filtros, sigues abrumado, entonces probablemente no estás siguiendo la voz de Dios. Ahora, el único momento cuando es legítimo sentir presión es cuando Él nos ha dicho que hagamos algo y no lo hacemos. Reconcíliate con tu hermano. Cuando digo hermano, puede ser esposo, esposa, suegra, nuera, ¿sí? Es hermano, el prójimo. Reconcíliate, ¿no? Reconcíliate, no. Y entonces empiezas a sentir presión porque Dios te ha dicho que hagas algo y no lo has hecho. ¿Qué les parecen estas 7 pruebas para saber si Dios nos habla? Para concluir, tengamos siempre presente que Satanás quiere alejarnos compulsivamente, mientras que Dios quiere acercarnos compasivamente. Dios nos va a acercar a Él compasivamente, Satanás alejarnos compulsivamente. Dios nos habla por medio de su palabra primordialmente, pero también lo hace a través de pensamientos, a través de sueños, a través de una palabra profética, a través del consejo de otras personas o de la convicción interna. Pero siempre tengamos en cuenta que no nada más es automático, yo sentí algo y lo hago. Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y no es tan difícil. Lo hacemos difícil porque nuestro error es creer que es muy místico el asunto y entonces solamente Dios me va a hablar en algún momento en donde yo sienta así casi que estoy flotando 5 centímetros arriba del piso. Es cuando lo hacemos difícil. Porque Dios nos habla como un papá amoroso a sus hijos. Con amor y con claridad. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y porque tu palabra es palabra segura para nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos hablas muchas veces y de muchas maneras, pero la principal, nos hablas por tu Hijo Jesucristo y por la palabra que Él dijo y por la palabra que tú revelaste a nosotros, que es la Biblia. Ayúdanos, Señor, a tener la sabiduría suficiente para entender y escuchar tu voz. Y háblanos, Señor, porque queremos oír tu voz. Háblanos porque tú no nos llamaste a una religión de ritos y de actos. Nos llamaste a una íntima y preciosa comunión contigo. Y te decimos como Samuel te lo dijo alguna vez: habla, Señor, que tus siervos oyen. Y como tu siervo David también lo dijo: porque un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos.
Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.